por lo que hemos diseñado un experimento que nos ayuda a comprobar la producción de oxígeno durante el proceso de fotosíntesis. Este proceso tan vital para nuestra vida. Les explicaré qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso metabólico mediante el cual los seres autótrofos generan energía química impulsados por la luz solar. Este proceso ocurre en los cloroplastos, más específicamente en los tilacoides. Utiliza como sustratos CO2 y agua, más luz solar, para convertirlos en glucosa. Este es un proceso metabólico de suma importancia, puesto que origina la red trófica y el paso de energía de un ser vivo a otro. Además, la fotosíntesis produce el oxígeno que respiramos los animales y los diferentes seres vivos. De esta manera, la fotosíntesis es la razón de nuestra supervivencia diaria. Este proceso se da en dos fases. La primera fase es conocida como la fase luminosa o dependiente de la luz. Primero explicaré el flujo acíclico de los electrones. Estas reacciones se dan en la membrana de los tilacoides del cloroplasto e involucran a complejos proteicos relacionados con la captación de la luz, denominados fotosistemas. Gracias a estos sistemas captadores de la luz, es posible que se dé la cadena de transporte de electrones de la clorofila, cuyos productos serán utilizados en las reacciones independientes de la luz. Estos productos son NADPH, oxígeno y ATP. También existe un flujo cíclico de electrones. Este proceso cíclico se diferencia del acíclico, ya que este producirá una mayor cantidad de energía, es decir, producirá más ATP. Muchas veces este flujo cíclico de electrones es necesario para satisfacer las necesidades energéticas que requiere la fotosíntesis. La segunda fase se le denomina fase oscura o independiente de la luz. Esto no significa que solamente se puede dar en la noche, sino que no necesita de la luz solar para poder funcionar. Esta fase hace referencia al ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, el CO2 atmosférico será fijado en carbono orgánico por medio de una enzima llamada rubisco. Este proceso utilizará el ATP y NADPH de las reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido de carbono y producir azúcares de 3 carbonos o G3P, que se unirán para formar una molécula de glucosa. Pero la pregunta es, ¿a qué momento se produce el oxígeno que respiramos? Esto sucede durante el flujo no cíclico de electrones, al momento que se rompen las moléculas de agua, ya que estas son necesarias para que se siga dando la cadena de electrones. Por ende, en este rompimiento se liberarán 2 átomos de oxígeno, que atravesarán los estomas de la hoja para poder salir y poder ser utilizados por el resto de organismos. Sin este pequeño paso dentro de este gran proceso, la vida no podría ser posible sobre la Tierra. El objetivo del experimento fue lograr identificar la producción de oxígeno durante el proceso de fotosíntesis en la LODEA. Se logró identificar 2 tipos de hipótesis, la alterna y la nula. Por un lado tenemos la hipótesis alterna. La hipótesis alterna fue que la LODEA, al hacer fotosíntesis, le permite a la llama de la vela estar más tiempo prendida debido al oxígeno emanado. Por el otro lado tenemos la hipótesis nula, que fue la presencia de la LODEA no influye en el tiempo de la vida de la llama. Además se lograron identificar 3 tipos de variables: independiente, dependiente y controlable. La variable independiente fue el tiempo medido en minutos que le toma a la llama de la vela consumirse. La variable dependiente fue la cantidad de oxígeno emanada por la planta durante la fotosíntesis. En pocas palabras, la presencia de la planta. Y la variable controlada fue la cantidad de luz recibida por la LODEA, el tamaño de las campanas o vasos de vidrio, además del tamaño y la cantidad de LODEA. Ahora vamos a hablar sobre la metodología y los resultados. Utilizamos una campana o vasos de vidrio, cronómetro, velas, planta de LODEA, agua, recipientes para LODEA, matcha, lápiz para tomar los datos, e igual que papel. Ahora vamos a observar el montaje del experimento.
En la primera parte, con luz solar, teníamos que encontrar un lugar que le llegue directamente la luz del sol, colocar una vela en una superficie plana, encender la mecha de la vela, tapar la vela encendida con un vaso de vidrio, cronometrar el tiempo para que la vela de toma apagarse y anotar los datos en una tabla. El mismo sistema tiene que replicarse en la segunda parte, pero en este caso hay que introducir la elodea. El experimento ideal era como se observa en la imagen izquierda, con una malla que separa la elodea de la vela. Sin embargo, muchos de los integrantes no poseían la malla. Esto nos hizo preguntarnos de que si iba a producir algún efecto en los resultados o algún cambio, y efectivamente fue así. En el experimento sin luz solar teníamos que encontrar luz que no le llegue el sol, colocar una vela en una superficie plana, encender la mecha de la vela, tapar la vela encendida con un vaso de vidrio, cronometrar el tiempo y anotar los datos en un resultado. Lo mismo va a ser en la segunda parte, pero hay que introducir la elodea. Podemos ver los resultados en una tabla que muestra el tiempo de consumo de cada vela dependiendo de la condición en la que se les sometió, la cual varía entre la cantidad de luz recibida y la presencia de elodea en el sistema. Cada intento realizado por cada integrante del grupo. En el intento 1 es el que pertenecía a la malla. Como se puede observar, a comparación de los demás, es el que menor tiempo tiene en apagarse la luz de la vela. Entonces, en promedio nos tomó con luz y sin elodea 12,3 segundos en apagarse, con luz y con elodea 23,40, sin luz y sin elodea 15,9, con elodea y sin luz 14,46 segundos. Ahora podemos observar el gráfico de los datos cuantitativos para apreciarlos de mejor manera. El gráfico muestra los distintos datos del tiempo de consumo de las velas en distintas situaciones junto con sus totales y promedios respectivos. En conclusión, la vela que tomó más tiempo en apagarse fue la condición con luz con elodea, que tomó 23,40 segundos, y la menor fue sin elodea y con luz, que tomó 12,3 segundos. Discusión. La hipótesis alterna de nuestro trabajo menciona que la elodea es una planta que realiza fotosíntesis. Por esto, si se crea un sistema cerrado con una vela prendida y una elodea junto a ella, esta permanecerá más tiempo prendida que si no estuviese la elodea presente. Por otro lado, nuestra hipótesis nula asegura que la presencia de una planta no influencia sobre el tiempo en el que la vela permanece prendida. Nosotros podemos asegurar que nuestra hipótesis alterna es la correcta. Por ejemplo, en el caso de la vela 2, en el intento 2, se nota considerablemente cómo la vela permanece más tiempo prendida que en el caso de otros experimentos en el que la elodea no estaba presente. Por lo que se puede decir que nuestra hipótesis alterna es correcta y puede aceptarse teniendo bases experimentales. Nuestros resultados experimento han sido ya analizados en el pasado por Joseph Priestley. En nuestro caso, utilizamos únicamente una planta y una vela, pero en el caso de este científico, se utilizó una planta, una vela y un animal. En el caso de Joseph Priestley, se sometió a una rata a un sistema cerrado con dos variables. En uno, existía una planta que brindaría de oxígeno a una vela y al animal, y en otra no existiría esta planta. En el caso del sistema cerrado en el que se encontraba la planta, el ratón y la vela sobrevivieron un tiempo mayor. El oxígeno liberado por la planta cuando se realiza fotosíntesis permite a la vela estar un tiempo mayor prendida, y al ratón sobrevivir un tiempo mayor. Ya que estos resultados favorecen a nuestra hipótesis, se puede decir que nuestro experimento tiene una cantidad considerable de bases. Para las conclusiones se debe observar primero el cuadro donde anotamos todos los valores que nos dio el experimento, mostrando que, cuando la vela se encuentra en presencia de luz, se apaga en 12,03 segundos, y cuando la misma vela se encuentra con una elodea y en la presencia de luz, se apaga en 23,40 segundos, dándonos a entender que la presencia de elodea sí afecta en el tiempo que ésta se demora en apagarse. También, cuando ésta se encuentra sin luz, se ve que la vela se apaga en 15,09 segundos aproximadamente. Y cuando la vela se encuentra con elodea, se apaga en 14,46 segundos, dándonos a entender que la presencia de la planta solo se afecta cuando éste recibe luz solar. Con los valores obtenidos, se logra comprobar la hipótesis alternativa, que era la esperada al inicio de nuestro experimento. Esta hipótesis decía que la elodea, al hacer fotosíntesis, le permite a la llama de la vela estar más tiempo prendida, debido al oxígeno emandado. Esto también se puede decir que solo funciona cuando está en presencia de luz. Las recomendaciones que les podemos dar para realizar este experimento son las siguientes. Que la planta acuática elodea se puede reemplazar por una planta terrestre,
ya que éstas pueden producir mayor oxígeno, que son como el helecho o la lengua de suegra. También que las velas deben ser del mismo tamaño para que así no varíe tanto en el proceso. Otro valor muy importante en tomar en cuenta es el tamaño del frasco, ya que este debe contener perfectamente a la planta y a la vela, ya que si se encuentra en un pequeño espacio la vela puede quemar a la planta o que la planta entre en partes y esto puede afectar al experimento.